Bonjour, mi queridísima gente y suscriptores. Aquí el gran Franco Izan les trae a ustedes el capítulo número 7 de Hana no Hahachime. Así que sin más preámbulos, comencemos de una buena vez. Bueno, pues el capítulo comienza porque aparece un ser, ¿sabes? Este ser que siempre aparece volando, de que controlaba el búho esclavo. Y él se arrodilla porque habla con el jefe de jefes, que el nombre lo dejará acá arriba, que es el líder de los 4 grandes peligros. Y le habla sobre las hijas de Sesshomaru. Hay un diálogo ahí medio modón que mejor pasen a verlo para poder entenderlo, diciendo de que sí, que ahora van a ejecutar su nuevo plan maquiavélico para detener a estas hijas ñaca ñaca. Y el capítulo sigue porque ahora sí nos enseñan qué están haciendo nuestras protagonistas. Vemos de que Towa y Setsuna se están quedando en la casa de la anciana Kaede. Y Towa le dice, oye, ¿por qué no tocas tu violín? Vemos cuando está tocando su violín, ella llega a tener un flashback o un sueño de que estaban comprando obsequios ahí bien hermosos como cualquiera féminas. Están súper lindas. Y también abrazan un oso de gato super lindo y kawaii. Vegas a ellas abrazar este bellísimo obsequio. Ay, qué lindo. Vemos de que cuando Towa despierta, Setsuna no está y le pregunta a la anciana Kaede, ¿dónde está Setsuna? Y la anciana Kaede le dice, ella se fue a hacer misiones. Y bueno, ella aquí se enoja diciendo de que sí, Setsuna siempre viene con esa actitud y que ella ha tomado su decisión. Va a buscar a las mariposas de los sueños ella solita porque ella es una mujer hecha y derecha. Vemos de que la anciana Kaede dice, ¿de verdad planeas ir sola? ¿No piensas tú que es algo un poco peligroso? Y ella dice que no, de que está convencida y se va. Y también toma su bicicleta, manzanas, frutas, yogur, ya saben, lo esencial, tipo Aome. Y vemos que cuando ella está viajando en bicicleta, aparece el pirata náufrago. De hecho tiene nombre, pero se voy a dejar también acá arriba, pero voy a decir pirata náufrago. Voy a dejar ese apodo. El pirata náufrago ve a Towa y piensa que es un hombre. Le dice, oye, guerrero samurái, ¿me acompañas? Intenta hablar con ella. Ella intenta ignorarlo. Pero aún así, al final ambos se caen bien. Tienen un diálogo aquí. Y el man le enseña de que puede controlar el agua control. Y Towa le dice, vaya, qué increíble. Y el hombre le dice, no, que para ustedes como ellos utilizar este tipo de poder es algo sencillo, es como respirar. Vemos de que aparece un hombre en una balsa y el hombre le dice, claramente, el pirata náufrago, oye tío, ¿me puedes llevar al mar? Y el hombre dice, sí, claro, móntate, y se lo lleva. Al final el hombre le deja un obsequio, una espada japonesa a Towa, que de hecho el hombre en su mente dice, sí, la robé y mejor te la dejo a ti, así me evito problemas. Vaya, qué tipo tan malvado. Donde que aparecen los hombres feudales de dueño de la espada y se llevan a Towa a prisión. El hombre que lleva el caballete, o sea, el viejito este con el cabello, es el búho de 4 ojos, que es el esclavo. Y bueno, para que lo sepan, vemos de que Setsuna vuelve a donde la anciana Kaede y le pregunta, anciana Kaede, ¿dónde está Towa? La anciana Kaede dice, bueno, ella se le dio la gana de ir a buscar a la mariposa de los sueños sola y yo, como una ancianita que soy, no podía detenerla. Y todo, y Setsuna dice, ay Dios mío, esto sucede cuando no le pones bien fuerte la correa al perro, o sea, diciendo que su hermana es como un perro. Y bueno, la anciana Kaede le pregunta, oye Setsuna, ¿dónde vas? Muy fácil, voy a atrapar al perro que no fue bien domesticado. Vemos de que ella, utilizando su olfato, llega a donde estaba el río, donde Towa estaba con el pirata náufrago. Y aparece Moroha diciendo, oye Setsuna, me ha aparecido otra misión de caza y recompensa que nos puede servir. Y dice Setsuna, ok, entiendo. ¿Y dónde está tu hermana? A la tonta se le dio la idea de buscar a la mariposa de los sueños sola, diciendo, oh Dios mío, ¿por qué hizo eso esa tonta? Y dice el mapache, o sea, la chica mapache, bueno, mi jefe me dijo a mí que ella era la más sensata y lista de ustedes 3.
Y Mogoja le dice, no, Towa es un inútil. Vaya, un inútil que puede exorcizar criaturas sin tener que matarlas y que ayuda de más de una vez. Vaya, qué inútil. Vaya, qué pedazo de primi, hermano. Bueno, vamos a seguir con esto. Ya yo me voy a enojar. Vemos de que al mapache aparece una caracola de mentes, una caracola de mentes así de esponja, y le da la información. Escúchame muy bien, mapache, aquí te traigo la información. Su amiga Towa fue secuestrada por un hombre feudal y está al noroeste de aquí. Sigan en línea recta y así podrán encontrarla. ¿Entendido? Y el mapache le cuenta la historia, se montan encima del mapache y van a rescatar a Towa. Vemos de que a Towa le hacen la pregunta que si era la princesa mitad del demonio. Ella dice que no, lo niega, y cuando muestra otras dos personajes estaban a punto de llegar, aparece un muñeco de las nieves gigantesco, congelan al mapache, tienen una pelea, bim bam boom, pega por aquí, pega por allá, no pueden derribarlo porque seres intangibles. Vemos de que ambas hermanas se comunican por vía wifi y Towa, utilizando el poder de su ojo, se da cuenta de que el verdadero cuerpo de ese oso polar estaba cerca donde estaba ella, o sea, donde estaba ella secuestrada, hablando con el hombre feudal y con el búho esclavo. Y vemos de que ella utiliza sus ataques, intenta detener el animal, y Setsuna se da cuenta de lo que su hermana está haciendo y le dice a Mogoja, sentí la presencia de Towa y creo que ya no está diciendo dónde está el monstruo. Y le dice, sí, ya entendí. Vemos de que Mogoja se prepara y lanza su fresia espiritual. Acaban con el monstruo y al final llegan donde está el hombre feudal, rescatan a Towa, tienen el mismo diálogo, intentan matar al búho porque se me iba a mencionar de que el búho está en esa recompensa de varios dólares y el búho escapa. Oh, Dios mío. Vemos de que al final las amigas se dan de cuenta de que Towa no es tan inútil y que sí es la más sensata de estos, pero también es la que causa más problemas. Uy, qué novedad. Vemos de que el siguiente capítulo pasarán muchas más cosas y así termina el capítulo y así termina el episodio. Y bueno, su gran y queridísimo Franco Izan se despide. Hasta la próxima, mi queridísima gente. ¡Chao!